Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos sobre el poblamiento del Perú. Cómo llegó el hombre a poblar el territorio que hoy conocemos como Perú. Antes vamos a ver esta línea del tiempo sobre la historia del Perú, la cual inicia durante el periodo lítico con la llegada del hombre al territorio peruano y culmina al iniciarse el periodo arcaico, donde se empiezan a formar las primeras civilizaciones en nuestro territorio, siendo Caral la primera de América. Después está el periodo formativo, donde aparecen las culturas que hoy conocemos como Chavín y Paracas. Todo esto mientras que en otros continentes se estaba dando la Edad Antigua, donde se produce el nacimiento de Jesús, que todos sabemos que es el año cero. Todo lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesús se le denomina antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, 1800 años antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo. Entonces, tanto Caral como la cultura Chavín y Paracas existieron antes del nacimiento de Cristo. Por eso se dice antes de Cristo, que es el año cero. Luego tenemos el periodo de desarrollos regionales en nuestro territorio, donde se forman grandes culturas como la cultura mochica. Luego está el periodo de la integración Wari, donde se desarrollaron las culturas Wari, como la cultura Lambayeque o Sica. Después de ellos aparece el periodo de estados regionales con la cultura Chimú. Culminado este periodo de estados regionales, aparece el Imperio Inca, que abarcó gran territorio de Sudamérica, llegando a dominar parte de los territorios de Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y Perú. Una vez que los incas llegan a ser conquistados por los españoles y aquellos llegaron a nuestro territorio durante estos años, ocurre el periodo de la colonia o virreinato, donde el territorio peruano y varias zonas de Sudamérica fueron gobernadas por los españoles. Cuando se logra independizar el Perú, inicia otro gran periodo que estamos viviendo hasta hoy en día, la República. Ahora sí, vamos a iniciar con cómo es que se llegó a dar el poblamiento del Perú. Los primeros habitantes del antiguo Perú habrían llegado hacia 13.000 a 15.000 años antes de Cristo, aproximadamente. No está definido exactamente cuándo llegó el hombre al territorio peruano. El territorio que ellos conocieron no era como lo vemos hoy en día. El Perú no era así. El territorio peruano no era de esta forma. La costa, que hoy en día es una zona desértica, por eso siempre la representan de color amarillo, la costa era más amplia, era más grande. Parte del mar se había retirado, por eso es que el territorio de la costa era más grande, con más lagunas y bosque, algo muy distinto a lo que hoy conocemos. La sierra, en cambio, era mucho más fría. Por eso, cuando el hombre llega a nuestro territorio peruano, si bien llega primero a la sierra, opta por dirigirse a la costa, donde había mayor vegetación, y si hay mayor vegetación, hay más animales, y el clima no era como la sierra, que era sumamente fría. Y en la selva no habían tantos bosques como hoy en día, no había tantos árboles. Miren, era más llanura. En cuanto al mar peruano, como les dije al mencionar la costa, estaba retirado, lo que hacía que la costa sea más grande. Ahora pasaremos a hablar acerca de la fauna. ¿Qué animales encontró el hombre cuando llegó al territorio peruano? La fauna que encontró el hombre al llegar a territorio peruano estaba conformada por las paleollamas, los megatarios, que eran
como los osos, pero mucho más grandes y pacíficos, los toxodontes, la macrauchenias, que hoy en día es un animal que está extinto, ya no se sabe de él, su hocico era como el tapir. Luego están los gliptodontes, que eran parecidos a los armadillos, y los esmilodontes o tigres dientes de sable. Estas son las especies de animales que el hombre encontró al llegar al territorio peruano hace aproximadamente 13.000 o 15.000 años antes de Cristo. Pero la fauna varió cerca a los 10.000 años antes de Cristo. El clima comenzó a cambiar y comenzó a parecerse a nuestro actual territorio. La fauna que el hombre encontró al momento de llegar al territorio peruano empezó a extinguirse, a desaparecer. Y fueron surgiendo los animales que nosotros conocemos como la vicuña, llamas, alpacas, guanacos, cuyes, entre otros. Entonces el hombre ya empieza a relacionarse con este tipo de animales en el territorio peruano. Y en cuanto a las plantas silvestres y frutos que encontró el hombre al llegar al territorio peruano, podemos mencionar la papa, la calabaza, los frijoles y la lúcuma, entre otros. No son todos lo que encontraron. Está la papa, la calabaza, los frijoles y la lúcuma. Como se mencionó anteriormente, los seres humanos llegaron primero a la sierra y desde allí bajaron a la costa. Y es que el clima de la sierra era bastante frío y por ello buscaron lugares más cálidos y donde hubiera más vegetación y animales, que en ese tiempo era la costa. Tras muchas generaciones de aprendizaje, practicaban la caza selectiva. Es decir, cazar animales elegidos por ellos como los machos o los más viejos. Evitaban cazar a las hembras o a las crías, porque podían quedarse sin carne en épocas de invierno. También pescaban y recolectaban. Esas son las actividades que realizaba el hombre en el Perú antiguo. La caza selectiva, la pesca y la recolección. La recolección de frutos y de plantas silvestres. Eran nómadas, vivían en cuevas donde dibujaban escenas de caza llamadas por nosotros como pinturas rupestres. Formaban pequeños grupos o bandas. Ellos no tenían una aldea, no tenían una ciudad, iban de sitio en sitio dependiendo de cuánto alimento encontraban. Es decir, llegaban a una zona, consumían los animales, los frutos, las plantas silvestres y cuando sentían que se les acababa, se iban a otro lugar. Eso significa ser nómada. Posteriormente, el hombre en nuestro territorio se empieza a convertir en un ser sedentario, se empiezan a formar las primeras aldeas. Descubre que de la semilla que ellos arrojaban, de los frutos que comían, crecían las plantas y así fue naciendo la agricultura. También se dieron cuenta que si ellos cuidaban de las hembras, podían hacer que ellas se multipliquen y no hacer tanto esfuerzo para ir a cazar. Y así poco a poco se fue dando la ganadería. Usaban herramientas líticas, es decir, de piedra. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la ocupación del hombre al territorio peruano. Primero tenemos chivateros. Los vestigios de la existencia de este hombre, que fue hace 10.000 años antes de Cristo, se encuentran al norte de Lima. Se encontraron instrumentos de piedra, como prueba de que este hombre existió y que se refugió en esta zona, parecidos a las hachas, además de puntas de lanza sin terminar. Los restos de esta ocupación del hombre en esta zona son parte de un conjunto de yacimientos como el Cerro Quendo y la Pampilla. Luego tenemos Toquepala. Esta cueva se ubica en Tacna y los restos que hay ahí hacen ver que el hombre la habitó hace aproximadamente 7.500 años antes de Cristo. En Toquepala se ha encontrado la más grande pintura rupestre en las paredes de la cueva.
que representan escenas de caza de guanacos que son rodeados y atacados. Eso se puede observar en las pinturas rupestres halladas en la cueva de Toquepala. La cueva tiene 10 metros de profundidad, 5 metros de ancho y 3 metros de altura. También se han hallado los pinceles usados, lo que usaron para poder hacer las pinturas rupestres. Paiján, 8000 años antes de Cristo. Los Paiján son provenientes de la costa norte, desde Virú hasta Pacasmayo en La Libertad. Desarrollaron un estilo característico y efectivo en la punta de sus lanzas. Estas puntas tienen entre 12 y 15 centímetros de largo y son bifaciales, es decir, tienen filo por los dos lados. Se ha encontrado también el entierro de un adolescente y de una mujer adulta con las extremidades flexionadas. Otro vestigio de cómo era el hombre al momento de llegar al territorio peruano es Lauricocha, 7500 años antes de Cristo. Lauricocha es la excepción al grupo ya mencionado, a Chivateros, Toquepala y Paiján, porque se encontraron 11 esqueletos humanos en esta cueva, en la cueva Lauricocha, además de utensilios de piedra, restos de alimentos como camélidos y tarucas. Los rasgos físicos del hombre de Lauricocha son similares al habitante andino actual. Ya el rostro incluso y las facciones del hombre en este periodo, en esta zona, ya había variado y es como el hombre andino actual. Así hemos mencionado entonces como ejemplo de cómo era el hombre al momento de habitar el territorio peruano al mencionar los vestigios de Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. Hay otros más, solamente hemos cogido estos ejemplos. Finalmente, solo les digo gracias por haber estado atentos al video.